Ya, entonces como les dije, vamos a partir resolviendo el control 9 y luego vamos a seguir con unos ejercicios de ayudantía. Voy a compartir pantalla. Ahí está. El control 9 trataba principalmente de la ley de Little. Entonces antes de resolverlo vamos a repasar un poco los conceptos. La ley de Little tiene una fórmula que es I igual a R por T. ¿Ok? ¿Y qué significa I? I es como el inventario, pero el inventario medio. Toda esta fórmula se trata como del inventario medio, de la tasa media. Entonces, el I sería el número medio de unidades en el sistema. Es como el número medio de unidades en el sistema. ¿Qué es lo más importante para resolver este tipo de problemas? Saber qué unidades de medida tiene como cada pedacito de la fórmula. Es decir, qué unidades de medida tiene el inventario. El I en este caso se mide en unidades. O sea, cantidad de autos, cantidad de clientes, cantidad de personas, etc. Después el R es la tasa media de proceso de la unidad, el rate. Es la tasa a la que se procesa la unidad. Entonces, ¿en qué unidades de medida es esto? Los rates se miden en unidades por unidad de tiempo. Esto es muy importante, no es tiempo partido en unidades, es unidades en un tiempo determinado. ¿Cuántas unidades proceso en un minuto, en un año? ¿Cuántos pacientes veo en una semana? ¿Ok? Unidades partido en tiempo. Y finalmente tenemos el T, que es el tiempo, time, que es el tiempo medio en el sistema. Que esto se mide en qué unidades, claramente en unidades de tiempo. Entonces, ¿por qué es importante saberse bien las unidades de medida? Porque de repente algunos enunciados son medios confusos, no te dan la información tan directa, no te dicen la tasa es tanto. Entonces, uno tiene que saber interpretar la información que te están dando y saberse las unidades de medida es súper útil. Entonces, con esto podemos empezar a resolver el control. Yo voy a inventar unos números, pero ustedes tenían que usarlos según los números de su root y eso. Entonces, la pregunta 1 dice, un restaurante tiene en promedio, yo voy a decir, tiene en promedio X1 mesa con clientes, yo voy a decir que son 13 mesas con clientes, y los clientes de una mesa tardan unos 30 minutos desde que se sientan en una mesa hasta que la abandonan. La pregunta es, ¿cuál es el número medio de mesas que atiende el restaurante cada hora? Entonces, lo primero es identificar qué es cada número que nos están dando. La primera línea dice, restaurante tiene en promedio 13 mesas con clientes. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos asociar eso claramente a inventario y también nos podemos guiar por las unidades de medida porque son 13 clientes. Tiene en promedio 13 clientes. Clientes solamente unidades, no es unidad de partido en tiempo, no es tiempo, es solamente unidad. Entonces podemos identificar que en primer lugar nuestro I va a ser igual a 13 mesas. Y luego dice que los clientes de una mesa tardan 30 minutos desde que se sientan en una mesa hasta que la abandonan. Espera, creo que... Aunque eso es la sección 1, ¿no? Sí. Estaba resolviendo
El de la La sección. nuestra es la del hospital, la de las camas del hospital. Sí, la de las camas hospital, un banco tiene... Ah, ya sí, pero la del hospital es la pregunta 2 y 3. Eh, Ah, sí, sí, oh, pero esto es de banco. Ya, ya, bueno, igual es casi lo mismo. Es solamente como el enunciado. Ya, lo que dice es, un banco tiene en promedio 13 clientes en la oficina y un cajero tarda 3 minutos en atender a un cliente. Entonces aquí lo mismo. Un banco tiene en promedio 13 clientes en la oficina. Entonces en este caso nuestro inventario serían 13 clientes. ¿Ok? Era un detalle. 13 clientes. Y un cajero tarda 3 minutos en atender a un cliente. La pregunta 1 me dice, ¿cuál es el tiempo medio de un cliente en la oficina? Entonces, tenemos I, me están preguntando por un T, ¿cuál es el tiempo medio? ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo qué me faltaría? Para calcular el T me faltaría el R. ¿Ya? Y el R es unidades, ¿cuántas unidades se procesan en un tiempo determinado? ¿Y a mí qué me están diciendo? Me dicen que un cajero tarda 3 minutos en atender a un cliente. 3 minutos por cliente. ¿Ya? Pero este no sería mi rate, no sería mi tasa. ¿Por qué? Porque tengo minutos partido en cliente. Y mi rate se mide en unidades partido en tiempo. Y aquí está al revés. Este sería T partido en unidades. Y yo necesito unidades partido en tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una regla 3 simple. Tengo que invertirlo. Entonces, si yo hago... para pasarlo a rate sería... Sería cuántos clientes proceso en un minuto. Entonces, con regla 3 simple, tengo que es 1 partido en 3, que es igual a 0,33, si no me equivoco. 0,33 clientes por minuto. ¿Ya? Y ahí sí tengo mi rate. Ahí sí calza con lo que corresponde a las unidades de medidas de rate. Recuerden, esta era la información que nos dieron. Pero mi rate es este. Entonces yo tenía que hacer esa transformación. Ese es un pequeño detalle. ¿Ya? Entonces ahora puedo aplicar perfectamente mi ley de Little. una preguntita, es bien tonta mi pregunta, pero si el X2, o sea, si el R que me, o sea, ahí, a mí me dan un minuto partido cliente, Ajá, sería también un cliente por minuto. claro. Sí, pueden Oh, hacer, no sé pueden hacer, cada uno hace la regla de 3 como quiere. Yo lo que hago, me dicen, tardo 3 minutos en un cliente, entonces en un minuto, ¿cuántos clientes atiendo? Así hago yo, por ejemplo, la regla de 3. Entonces hago 1 por 1 partido en 3. Y ahí tengo un tercio. Entonces en tu caso habría sido 1 por 1 dividido en 1. claro. Pero todos entendieron cómo pasé de 3 minutos de cliente a clientes minutos, ¿cierto? Al final era una regla de 3, solo que cualquier cosa me pregunta. Entonces ahora ahora que tengo mis dos datos, puedo decir, tenemos que I igual a R por T, entonces T es igual a I partido en R, ¿cierto? Pasé multiplicando, o sea, pasé dividiendo el R. Entonces tenemos que es I igual a 13 partido en R, que es 0,33. Entonces tendríamos 13 dividido en 0,33, 39,4 pp minutos. ¿Ok? Entonces esa era la respuesta a la pregunta.
Pregunta 2. Ahora viene lo del hospital. Ya. Aquí de nuevo yo voy a poner unos números, pero ustedes tendrían que reemplazar. El Hospital de Viña del Mar atendió 14.400 pacientes el año pasado. Para este año, espera incrementar el número de pacientes atendidos en un 10%. El hospital tiene 400 camas. Asumiendo que el hospital trabaja los 365 días al año y que la estancia media de un paciente en el hospital es de 8 días, pregunta 2 es, ¿cuál fue el número medio de camas vacías el año pasado? Ya, entonces aquí este era como un poco más enredado, no te dan la información tan directa. Pero ¿qué podemos identificar fácilmente? Me están diciendo que la estancia media de un paciente en el hospital es de 8 días. Entonces ahí tenemos el tiempo medio de estancia. Así que es como un dato fácil de identificar. Eso es el T. El T medio es igual a 8 días. ¿Y qué me están preguntando? Me están pidiendo número medio de camas vacías. No me están preguntando por una tasa. Porque una tasa sería como cuántas unidades procesé en algún tiempo. Me están preguntando el número medio de camas. Es como el inventario. Entonces, significa que me están preguntando por un I. Por lo tanto, yo necesito un R. Necesito un rate. Y esta es como la parte un poco más complicada porque no te la dan directamente. El rate necesita unidades por algún tiempo determinado. ¿Cuántas unidades procesé en algún tiempo? ¿De dónde puedo sacar esa información? De la primera línea. La primera línea dicen, el hospital de Viña del Mar atendió 14.400 pacientes el año pasado. O sea, que yo tengo que atendí 14.400 pacientes en 365 días. ¿Sí? De ahí puedo sacar mi rate. Atendí 14.400 pacientes en 365 días. 365 días porque me dicen que trabajan todos los días del año. Además, y si hago esa división, voy a tener cuántos pacientes al día atendí. ¿Sí? Entonces ahora con estos dos datos puedo sacar mi inventario. Ojo que aquí, por ejemplo, me están hablando de cuántos pacientes atendí en un año y me están preguntando por el número de camas vacías. Entonces, para efectos de este problema, estamos hablando que un paciente es a una cama, ¿ok? Porque me hablan de cuántos pacientes atendieron al año, la estancia media del paciente, pero cuando el paciente se queda, ocupa una cama. Entonces, un paciente es a una cama. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el número medio de camas vacías el año pasado? Nosotros tenemos los datos de ocupación de cama, ¿ok? Si yo calculo, ahora que tengo estos datos, si yo calculo I igual a R por T, igual a 14.400, partido en 365, pacientes, días. Es bueno cuando resuelven esto anotar las unidades de medida, y así se dan cuenta si están haciendo bien la multiplicación, si usaron bien los datos. R por T, 8 días. Aquí se dan cuenta, yo quiero inventario, entonces aquí se me calcula el día, me quedan pacientes, también las unidades de medida. Entonces, si yo calculo esto, voy a tener un inventario promedio, o sea, un número medio de unidades en el sistema igual a 14.400 dividido en 365 por 8.
315,6. Pero esto, ¿qué sería? Acuérdense que dijimos que un paciente es una cama, entonces serían 315,6 pacientes, que sería 315,6 camas. Pero son camas ocupadas, porque esta es la tasa en que se atienden los pacientes. Esto es cuántos días se queda el paciente, entonces esta sería como el inventario de camas ocupadas. Y me están pidiendo camas vacías. Entonces ahí está como la segunda pillería, porque esto correspondería a camas ocupadas. ¿Y cómo saco las camas vacías? Bueno, a mí me están diciendo cuántas camas tiene el hospital. Me dice, el hospital tiene 400 camas, entonces simplemente tengo que restar. Las vacías serían igual al total de camas menos las camas ocupadas. Este es el total. Y sería 84,38 y 84,4 app. Entonces la respuesta es, ¿cuál fue el número medio de camas vacías el año pasado? 84,4 camas vacías. ¿Alguna pregunta? ¿No? Podemos ir con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿cuál será el número medio de camas vacías este año? ¿Cuál es la diferencia con la pregunta anterior? Me preguntaban, la pregunta anterior era camas vacías el año pasado, camas vacías este año, ahora. ¿Y cuál es la diferencia? Que para este año se espera incrementar el número de pacientes atendidos en un 10%. ¿Ya? Entonces, de nuevo, me están pidiendo un I, o sea, yo necesito mi rate con un T, y la única información que cambia de un año a otro es la cantidad de pacientes atendidos. Entonces yo aquí voy a tener I igual a, mi T se mantiene, que son 8 días, porque eso no nos dicen que cambie un año por otro. Y en el rate sería lo que cambia. Antes yo tenía que atendía 14.400 pacientes en un año. ¿Ok? Pero ahora me dicen que va a aumentar un 10%. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? A la cantidad de pacientes que atendí el año pasado, aumentarlo en un 10%. Y eso se hace multiplicando simplemente el 14.400 por 1,1. ¿Okay? Al multiplicar 1,1, estoy sumándole un 10% al 14.400. Entonces ahí tengo mi tasa que correspondería para este año. ¿Ok? ¿Alguna duda con esa parte? Entonces hago simplemente las multiplicaciones. 8 por 14.400 por 165. Y tendría entonces 347 18 pacientes para este año como de inventario, que se traduce en 347,18 camas. Ocupadas, pero nuevamente me están pidiendo por el número de camas vacías, así que tengo que hacer la resta. Las vacías serían entonces igual a 400 menos las camas ocupadas,
Y eso me daría un total de 52,8 camas vacías. Y eso era todo el control. ¿Alguna duda? Ahí está. Bueno, si no tienen dudas, ahora podemos pasar a la ayudantía. Como siempre yo les pido, si es que pueden abrir la ayudantía, porque me queda un poco chica la pantalla. El profe la subió, ¿cierto? ¿Todos la tienen ahí? Sí, sí la subió. Ya, bacán. Entonces la pueden abrir por mientras. Si no hay más dudas del control. O si les surge una duda después, me dicen nomás. ¿Puedo borrar esto? ¿O le quieren sacar pantallazo o algo así? ¿O yo le saco? Lo voy a borrar. Entonces empecemos con la ayudantía. Esta sería la primera ayudantía de procesos. Son varias preguntas cortitas, entonces igual es súper rápido. Entonces, uy. Ok, es de la misma materia, así que vamos a anotar nuestra formulita nuevamente y igual a el reporte que nos va a acompañar toda esta ayudantía. Entonces, recordemos que el I y el R del T son número medio de unidades, tasa media de proceso, tiempo medio en el sistema, ¿ok? Y que es muy importante tener en cuenta las unidades de medida. El I se mide en unidades, el rate es en unidades, en un tiempo, en tiempo de centro. Entonces empezamos con la pregunta 1. Los semiconductores se fabrican a partir de wafers de silicona que se procesan y se convierten en circuitos electrónicos. Suponga que una fábrica empieza con 1000 wafers por día, en promedio. Esta tasa ha sido estable en los últimos 9 meses. El inventario en proceso ha variado entre 40.000 y 50.000. ¿Cuántos días toma en procesar los wafers y convertirse en circuitos electrónicos? Bueno, aquí me dan como la información ya más directa. Me dicen que la fábrica empieza con 1000 wafers por día en promedio. Y me dicen, esta tasa ha sido estable, entonces ya sabemos que esa es nuestra tasa. Entonces tenemos el rate igual a 1000 wafers, ¿sí? Creo que así se dice, al día. Pero aquí hay algo distinto, que el inventario ha variado entre 40.000 y 50.000. O sea, tenemos dos inventarios como promedios. Uno me dice que son 40.000. Wafers. Y el otro me dice que son 50.000. Y me están pidiendo cuántos días toma en procesar los wafers y convertirse en circuito electrónico. O sea, me están pidiendo el tiempo medio. ¿Cómo resuelvo esto? Cuando tengo dos datos, en este caso no me dicen como el porcentaje, así como el 90% de las veces es 40.000. Simplemente me dicen estos dos, entonces para resolverlo yo voy a sacar un promedio simple. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Como tengo dos inventarios, entonces voy a tener como dos tiempos.
Tiempo 1 sería I partido en R, entonces vamos a hacer el primero. I1, 40.000, partido en la tasa. Esto varía un tiempo 1 igual a 40. 40 días. El tiempo 2 sería con I partido en R, pero con el otro inventario. Que sería igual entonces a 50 días. Entonces tengo 40 días y 50 días. Y a mí me piden el T promedio. Entonces lo que hago es saco un promedio simple para obtener mi T promedio. Porque no me dan más información. Entonces el T va a ser igual a T1 más T2 partido en 2. 40 más 50 partido en 2. Que me daría unos 45 días en promedio. Y esa es la pregunta 1. ¿Alguna duda? Pasamos a la 2. Hospital. De datos históricos, un hospital sabe la tasa con la que nacen los niños en un hospital. Esta es de 5 niños por día. Sabemos también los registros del 90% de las Sabemos también por los registros que el 90% de las mujeres vuelven a casa en 3 días y el 10% restante en 7 días. ¿Cuántas camas deben mantenerse en la sala de maternidad? Aquí es lo mismo, me están dando toda la información de niños, de cuánto se queda una persona y me preguntan por camas. Entonces, para efectos del problema, recuerda, una persona es a una cama. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la primera información que tenemos? Tenemos el rate, porque nos dicen que nacen 5 niños por día. Y la unidad de medidas también es unidades en tiempo. Pero tengo dos T distintos. El T1 me dicen que el 90% de las mujeres vuelven a casa en 3 días. O sea, el tiempo de permanencia, acuérdense que el T es tiempo medio en el sistema. Entonces, tiempo medio serían 3 días. Que esto es para el 90%. Y el T2 es 7 días. El 10% de las mujeres se quedan 7 días en el hospital. Me están pidiendo cuántas camas deben mantenerse en sala, o sea, me están preguntando por un I. Un I. Entonces ahora, igual que en el problema anterior, vamos a tener como dos posibles resultados. Tendríamos un I1. ¿Se escucha mucho el ruido afuera? El I1. I es igual a R por T. Entonces el I1 sería 5 por 3 en el primer caso. 5 por 3, que sería igual a 15. Ah, ya, las unidades de medida es 5 niños al día por día. Entonces, en esto me quedaría como unidad en el sistema de 15 niños. Pero recuerden que nosotros dijimos que una persona es a una cama. O sea, un niño corresponde a una mamá y una mamá corresponde a una cama. ¿Ok? Es como keep it simple. Inventario 2 sería 5 por 7. Niños.
Entonces ahora nuevamente, yo necesito como el inventario promedio. En este caso me dan los porcentajes, entonces no hago un promedio simple de 15 más 30 dividido en 2. Hago el promedio ponderado tal y como me lo dicen aquí. Entonces el inventario sería igual a 15 por 0,9, como cuando ponderan una nota, más 35 por 0,1. Entonces eso nos daría 17 niños, que se traduce finalmente a 17 mamás, serían entonces 17 camas. Porque nos dicen cuántas camas deben mantenerse en la sala de maternidad. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia con el anterior. En el anterior hicimos un promedio simple porque no nos daba más información y aquí lo multiplicamos por los porcentajes porque era la información que nos daba. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Correos. Revisar los emails es una actividad desgastante y consume buena parte del día. Suponga que su profesor recibe 50 mails al día y debe responder estos 50 mensajes. ¿Cuánto tiempo debería tomarse su profesor en responder los mails para evitar que en el próximo semestre no tenga más de 150 mensajes en promedio en cola? Entonces anotamos los datos. Primero es el rate. El profesor recibe 50 mails al día. Y me están preguntando por un T, cuánto tiempo debería tomarse el profesor para no tener más de 150 mensajes en promedio en cola, para no tener 150 mensajes como en el sistema. Entonces, este sería I. Entonces, ahora simplemente despejamos. Tenemos que T T es igual a I partido en R. Que sería 150 partido en 50, que es mi R. Y eso nos daría 3 días. Y eso era muy facilito. Toda la información súper directa. Vamos a la pregunta 4. Las emergencias de un hospital están organizadas de tal manera que todos los pacientes pasan por un proceso de check-in inicial. Tras pasar por el check-in, los pacientes esperan su turno con el doctor recibiendo tratamiento de urgencia o siendo hospitalizados. Actualmente llegan 250 personas por hora a emergencias, de los cuales un 10% es hospitalizado. En promedio hay 7 personas esperando check-in y 34 esperando la evaluación de un médico. La pregunta es, ¿cuántos pacientes se visitan en promedio por hora? ¿Cuántos pacientes se visitan? Es como, ¿cuántos pacientes son atendidos? No sé por qué la redacción está así, pero es como, ¿cuántos pacientes son atendidos en promedio por hora? ¿A alguien se le ocurre más o menos qué es lo que hay que hacer? ¿No? Acuérdense que como la técnica que tengo yo, por lo menos, es identificar los datos que me dan y qué me están preguntando.
Por ejemplo, me dan un rate, me dan inventario, me están preguntando tiempo. Me dan tiempo, me dan inventario, me están preguntando un rate. ¿Ya? Entonces, en este caso, identifiquemos las cosas que tenemos. Nos dice que actualmente llegan 250 personas por hora. Entonces, llegada es 250 personas por hora. Y que en promedio hay 7 personas esperando check-in y 34 esperando la evaluación de un médico. Ahí es un poco raro porque es como que tenemos como 2 inventarios, pero veamos qué nos pregunta. Nos pregunta cuántos pacientes son atendidos en promedio por hora. Entonces nosotros tenemos que identificar, que nos están preguntando, cuántos pacientes se atienden por hora. Nos están preguntando un rate en la pregunta. Entonces, ¿cómo es esto? Me están preguntando lo mismo que tengo en mi enunciado. Y efectivamente, porque si ustedes se acuerdan en los procesos, las entradas son iguales a las salidas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuántos pacientes veo por hora? Yo voy a ver 250 pacientes por hora. Y esa es la respuesta. La respuesta es identificar como la naturaleza de un proceso, que es esto. Las entradas son igual a la salida. Me están dando la tasa de entrada. Entonces me están pidiendo también una tasa de salida. Por eso hay que identificar qué cosas me preguntan y qué datos me preguntan y qué datos me dan. Al final me estaban preguntando lo mismo y esa era la respuesta de la pregunta 4. ¿Alguna duda? Pasamos a la 5. La pregunta 5 dice: JBM es un negocio familiar de ventas de autos nuevos y usados. JBM vende unos 160 autos en promedio cada mes, de los que un 60% corresponde a autos nuevos y 40% a autos usados. A. Tras mirar las compras y ventas de JBM, usted ha determinado que la rotación de inventario de la empresa es de 8 veces al año. ¿Cuál es el número medio de autos en inventario? Entonces, ¿qué datos tenemos? Ya, tenemos que JBM vende unos 160 autos en promedio cada mes. Entonces tenemos un rate que igual a 160 autos al mes. De los cuales un 60% corresponde a autos nuevos. Y 40% a usados. ¿Y qué me dan en la A? Me dicen que ha determinado que la rotación de inventario de la empresa es de 8 veces al año. No sé si ustedes vieron en clase lo que es el turnover rate. Si no, se los puedo explicar. Bueno, lo voy a hacer, asumiré que no lo vieron. Aquí lo que nos están dando, nos dicen que nos dan la rotación de inventario. ¿Ok? No nos están dando como el tiempo que permanece
una unidad en el sistema, sino como la rotación de inventario. Y el turnover rate es... Turnover rate. Este corresponde a el número de rotaciones. Del inventario en un periodo. Y el turnover rate es igual a 1 partido en T. En este T que nosotros siempre hemos estado manejando. ¿Ya? Entonces a nosotros ahora nos están diciendo que el TOR, turnover rate, es igual a 8 veces al año. Entonces, ¿cuál sería mi T? Como el TOR es 1 partido en T, entonces mi T va a ser igual a 1 partido en esto. Por lo tanto, mi T, en este caso, sería 1 partido en 8. ¿Y qué unidades me están dando? Años. Ok, me dijeron 8 veces al año, entonces mi T sería 1/8 de año. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No sé si notan la diferencia de cómo nos dan el dato. Me dijeron rotación de inventario 8 veces al año. O sea, súper directo. Es distinto cuando te dicen que el tiempo es de 3 meses de permanencia. Es súper distinto. Y así se hace este cálculo, esta como transformación. Entonces ahora podemos responder la pregunta que es ¿cuál es el número medio de autos en el inventario? No me están preguntando por autos nuevos o usados, entonces no vamos a hacer distinción en esta ocasión porque simplemente me preguntan sobre el inventario total. Entonces I es igual a R por T. Y va a ser igual a 160 autos al mes. R por T. Pero el problema es que nosotros tenemos nuestro T en años. ¿Ok? Entonces, y lo necesitamos en mes. Entonces sabemos que T es 1/8 de año, que sería, para pasarlo a meses, sería 12 meses dividido en 8. Sería 12/8 meses. Y ahí lo tengo en la misma unidad media. ¿Ya? Esto es muy importante que no les pasen. Aquí no pueden haber puesto 1/8 porque les va a dar un resultado totalmente distinto. Por eso yo en general, quizás no siempre lo hago, pero cuando yo lo resolvía como personalmente, siempre, siempre, siempre anotaba las unidades de medida para que no fuera a tener problemas acá. ¿Ya? Y ahí tenemos I igual a R por T, multiplicamos 160 por 12, dividido en 8 y tenemos igual a 240 autos. Entonces ese sería mi número medio de autos en inventario. Vamos a la pregunta B. Tras separar las ventas de autos nuevos y usados, ha llegado a la conclusión que la rotación de inventario de autos nuevos es 7,2 veces al año y la rotación de autos usados es de 9,6 veces al año. Es más,
El coste de tener un auto en inventario durante un mes asciende a unos 5.000 pesos si el auto es nuevo y a 50.000 si es que el auto es nuevo y 35.000 si el auto es usado. ¿Cuál es el coste promedio asociado al mantenimiento de inventario que tiene JBM? Entonces aquí nuevamente tenemos que calcular los inventarios, pero ahora estamos haciendo distinción entre autos nuevos y usados. Entonces partimos. Me dicen que la rotación de inventario de autos nuevos 7,2 veces al año. Entonces el turnover rate de los autos nuevos, voy a ponerle sub n, es igual a 7,2 veces al año. Y nosotros vimos de acá arriba que entonces el T sería 1 partido en el turnover rate. Entonces mi T de los autos nuevos va a ser igual a 1 partido 7,2 años. Y luego tenemos el 1 y luego tenemos el turnover rate de los autos usados. Vamos a ponerle sub U. Igual a 9,6 veces al año. Entonces mi T de los autos usados va a ser 1 partido en 9,6. Años. Entonces ahora tenemos que calcular el inventario, porque sobre eso nos están preguntando. Tenemos el rate, recordemos que el R, que estaba más arriba, anotamos el dato, es 160 autos. Ok. Eso está de ahí arriba. Entonces calculamos por separado los inventarios. Ya vamos a tener un inventario medio de autos nuevos. Y sub n lo voy a poner. Que va a ser igual a R por T, que sería 160 autos al mes, por T. El T sería entonces este, pero está en años. Entonces, nuevamente yo lo transformo. ¿Cómo transformo de año a meses? Tengo que multiplicarlo por 12. Entonces, partido en 7,2. Eso fue lo único que hice. El tiempo en años por 12, y ahí me da en meses. Y eso me va a dar igual a... espera, tengo un error y nadie se dio cuenta. El rate es distinto, porque estos son 160 autos al mes, pero aquí se divide. Recordemos que el 60% iban a ser autos nuevos. Eran 60% nuevos y el 40% iban a ser usados. Por lo tanto, voy a tener un rate, voy a tener una tasa distinta para cada uno, porque esta es del total. Entonces voy a tener un rate para los nuevos y voy a tener un rate para los usados. Ok, entonces, ¿cómo lo calcularía? Simplemente sería multiplicándolo por, esta tasa la multiplico por 0,6 y voy a tener como todo esto sería mi rate de los autos nuevos. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
la tasa original por 0,6. Y ahora sí, lo puedo multiplicar por el t, que es 12 partido en 7,2. Entonces sería meses. Si lo calculamos, 160 por 0,6 es igual a 160 autos. ¿Ya? Nuevos. Y era el inventario de autos usados. Mi rate de autos totales es 160 autos al mes. Lo multiplico por 0,4 y ahí obtengo mi tasa de autos usados. Y lo multiplico por el tiempo, que es 1,1 partido 9,6 años, que en meses sería 12 partido 9,6. Y ahí lo tengo en meses, para que me calce la unidad de medida. Y esto nos daría un resultado de 80 autos usados. Y nos están preguntando cuál es el coste promedio asociado al mantenimiento, y ahora simplemente hay que multiplicar el costo por unidad de auto por la cantidad de autos. Entonces el costo mensual sería 160, el coste de los autos nuevos por la cantidad de autos nuevos, serían 160 autos nuevos por el coste que tengo de mantener un auto nuevo, que es 50.000 pesos por auto. 50 más la cantidad de autos usados por el coste de mantener un auto usado, que es 35.000. Y si multiplico eso es, creo que 10, 160 por más 80 por 35. Si no me equivoco, serían 10,8 millones al mes. Sí, ahí está. Entonces ahí tengo la solución de el B. ¿Alguna duda? Ninguna. Okay. Y nos queda la última pregunta, la C. ¿Estamos bien en el tiempo? Sí, casamos perfecto. La pregunta C dice: una empresa consultora le promete una reducción igual a un 20% en el tiempo medio de permanencia en inventario de sus autos si contrata sus servicios. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ese servicio de consultoría si considera que el costo de mantener un auto en inventario equivale a $100 por mes? Ya, aquí vamos a considerar los datos iniciales que nos dieron. ¿Por qué? Porque nos están dando el coste, o sea, nos dicen, el coste de mantener un auto sería $100 por mes. No me están diciendo si es auto usado, si es auto nuevo. Entonces nosotros vamos a asumir que es para cualquier auto, entonces vamos a tratar este problema como autos en general, no los vamos a dividir. Si es que nos hicieran una distinción, ahí los tendríamos que separar como le hicimos en la B. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están diciendo? Que
esta empresa me ofrece reducir el tiempo medio, me ofrece reducir el T. ¿Ok? Y ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Siempre para este problema de cuánto estaría dispuesto a pagar, hay que ver cuánto es lo que yo ahorro. Y la cantidad que yo ahorro sería lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar por el servicio. ¿Ok? Siempre hay que ver el ahorro cuando preguntan, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Hay que ver cuánto me ahorro entonces. Entonces primero tenemos, para eso hay que saber cuánto cambiaría el inventario. Porque a mí me cobran por inventario, me cobran por cada auto al mes. Entonces, ¿cuánto cambia el inventario? Es lo primero. ¿Ya? Para eso sabemos que la tasa se mantiene. Nuestra tasa, que era 160 autos al mes. Eso era lo inicial, ¿cierto? Sí. Autos al mes. Se mantiene. Pero que el T mejora, porque nos están diciendo que nos pueden reducir que el T. Entonces, el T va a mejorar. Entonces, nuestro T inicial era igual a 1/8 de año. ¿Se acuerdan? Que era 1 partido del turnover rate. Nuestro T inicial era 1/8 de año. Pero me están diciendo que el servicio me va a reducir este tiempo en un 20%. 1/8 de año es igual a 12 dividido en 8 serían 1,5 meses. ¿Ok? Aquí lo que hice fue multiplicarlo por 2. 1,5 meses. Entonces, ¿cuál sería como el T mejorado? Me dicen que es un 20% mejor, o sea, lo pueden hacer de dos formas. Yo lo que haría sería el 1,5 meses, lo multiplico por 0,8 y ahí tengo en cuánto me quedaría, porque si lo reduzco en 20%, me va a quedar como un 80% del total. O puedes hacer, el T mejorado va a ser 1,5 meses, me va a disminuir en un 20% de 1,5. Perdón. Ok, y debería dar lo mismo. 1,5 por 0,8 es 1,2. Y si lo hago al revés, que al 1,5 le resto el 20%, sería... Ay, no, lo hice mal. ¿Cómo es? 0,2. Ah, no, sí estaba bien. La había metido mal a la calculadora. Estaba bien, 1,5 le resto el 20%. Eso me parecía raro. El 20% de mi tiempo inicial. Y de las dos formas llego a 1, llego a 1,2, que el tiempo mejorado es 1,2 meses.
de las dos formas. ¿Ok? Entonces, ahora el inventario sería... Entonces, ahora que tengo mi T mejorado, puedo calcular cuánto sería mi inventario. Mi inventario sería I igual a R por T, que sería 160 autos al mes, por mi nuevo T, que serían 1,2 meses. Y eso me da 192 autos. Y entonces, ¿qué es lo que yo le había dicho? Tenía que ver, para ver cuánto estoy dispuesto a cambiar, o sea, cuánto estoy dispuesto a pagar, tengo que ver en cuánto mejora, entonces tengo que compararlo. En la pregunta A, si se acuerdan de la pregunta A, sacamos que nuestro I era, el I inicial era 240. Entonces a este le vamos a poner el I mejorado, ¿ya? El IM, T mejor, el I mejorado es 192 autos, y el I inicial es 240. Entonces, ¿cuántos autos de inventario me estoy ahorrando? El delta, que sería 240, que es mi estado inicial, menos 192 autos, que sería lo que yo tendría si contrato este servicio, que me da 48 autos menos. O sea, yo voy a tener 48 autos menos con este servicio. $48 autos menos implica un ahorro de ¿cuánto yo pagaba por los autos al mes? A mí me dijeron que era $100, $100 por mes cada auto. Entonces, si tengo 48 autos menos, entonces mi ahorro sería igual a 48 por lo que me salía mantener cada uno de estos autos, que es $100. Entonces, yo tendría un ahorro de 4.800 dólares, si es que contrato el servicio. Por lo tanto, yo estoy dispuesta a pagar por este servicio 480.000, entonces, mejor lo voy a escribir. Por lo tanto, estoy dispuesta a pagar $4.800 por el servicio. ¿Ok? No más, ningún dólar más, porque ya si yo pago 4.800 dólares, ya me quedo como en cero, pero al menos no me está perjudicando. Entonces, calculando mi ahorro, va a ser lo que yo estoy dispuesta a pagar. ¿Ok? Y así es como se calcula esto. ¿Alguna duda con este ejercicio? De por qué calculé esto según lo que me estaban pidiendo, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, ese es el... Estamos justo en la hora.
Esa era la última pregunta de la ayudantía. ¿Ok? Así que hasta aquí llegamos. Paula. Chao chicos, que estén bien. Muchas gracias. Chao.